Vamos a abrir nuestra Biblia en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 22, hasta el capítulo 2, versículo 3. Voy a leer la palabra, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Oremos. Muchas gracias te damos nuevamente, Señor, por tu palabra, oh Padre Santo, que hoy será predicada. Te pedimos, Señor, que estés con nosotros, que te glorifiques, Señor, en la vida, oh Padre Santo, de cada hermano, Señor, en cada hogar, oh Dios bendito, que están, Señor, atentos a tu palabra, oh Padre Santo. Te pedimos, Señor, que abra los corazones, oh Dios bendito, de cada uno de nosotros, Señor, para escuchar tu palabra, pero que también, Señor, te pedimos que unja, Señor, mi vida para predicar tu palabra, Señor, y que cada uno de nosotros, aquellos que la escuchamos, oh Padre Santo, la pongamos por obra para gloria y honra tuya, Señor, y edificación de cada uno de nosotros. Amén. Bien, hermanos, el tema que traemos hoy, este día, es la palabra de Dios y el crecimiento espiritual. La palabra de Dios y el crecimiento espiritual. Hoy en la actualidad, la lectura de la palabra está en el olvido de muchas personas. Y eso que está en el olvido de muchas personas, me refiero que está en el olvido dentro y fuera de la iglesia. Se ha olvidado que la palabra de Dios es formadora y transformadora de las culturas y de las vidas. A los creyentes se le ha olvidado que si han creído y han sido transformados es por el contacto que se ha tenido con la palabra de Dios, ya sea escuchándola o leyéndola. Además, debemos entender que el crecimiento espiritual del ser humano se da únicamente por el contacto que se tenga con ella, es decir, con el contacto que se tenga con la palabra de Dios. La palabra de Dios aquí, en esta carta, Pedro escribe prácticamente a la iglesia que está siendo perseguida, más enfáticamente a la región de ahí de Asia Menor. Pedro escribe y les habla prácticamente de la esperanza que se tiene en Jesucristo. Y les habla prácticamente Pedro de que ellos han sido renacidos y que a pesar de que la iglesia está siendo perseguida, está pasando por problemas, tienen que guardar la esperanza de que han sido renacidos y que deben de acudir prácticamente a la palabra, buscar prácticamente crecimiento en la palabra de Dios. Y dice el versículo 22 y 23, y mediante el cual, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, dice la palabra, versículo 22 y 23 del capítulo
1. Y tenemos que entender que la misma palabra nos habla de que somos renacidos. ¿Por qué somos renacidos? Por la palabra de Dios. Es decir, tenemos que entender que la palabra genera en nosotros un nuevo nacimiento. Y si genera en nosotros un nuevo nacimiento, es decir, que nos hace nuevas criaturas. La palabra de Dios, por el contacto de la palabra de Dios. Pero también somos purificados creyendo a la palabra. Y esto de que somos purificados creyendo a la palabra, es decir, por la acción del Espíritu Santo en nosotros, por la acción del Espíritu Santo que opera prácticamente en la palabra de Dios. Cuando tú y yo tenemos el contacto con la palabra de Dios, entonces sucede algo en nuestra vida. Y tenemos que entender de esta manera que solamente por la acción del Espíritu Santo en la palabra de Dios es que tú y yo hemos llegado a creer en el Evangelio. No por otra cosa, no porque nosotros hemos sido muy inteligentes para hacerlo, o porque simple y sencillamente nosotros hemos generado el creer, o que nosotros hemos querido creer. No, sino es por la acción del Espíritu de Dios a través de la palabra misma de Dios que ha obrado en nosotros. Es por el contacto que nosotros tenemos con la palabra. Pero también cuando Dios hace ese nuevo nacimiento en nosotros, nos capacita y opera en nosotros para que tú y yo obremos en el amor. O sea, es decir, para que tú y yo obremos en amor para con los demás. Y por eso dice la palabra: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces, cuando tú y yo hemos sido renacidos por la palabra de Dios, esa misma palabra nos capacita y nos lleva prácticamente a través de su Santo Espíritu a que tú y yo amemos a los demás. Si tú y yo no hubiéramos tenido el contacto con la palabra de Dios, hubiéramos sido ególatras o egocéntricos. Hubiéramos amado a nosotros mismos nada más, y todo lo que hiciéramos tenía que ver con nosotros mismos, pero no para con los demás. Pero una vez teniendo prácticamente el contacto con la palabra de Dios y ser renacidos por la palabra de Dios a través de su Santo Espíritu, es que nosotros llegamos prácticamente a operar en el amor. Pero esa operación del amor es por la acción de la palabra y por la acción del Santo Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y por eso dice más adelante: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, somos renacidos por la acción de la palabra, no por la acción de cada uno de nosotros. Pero también el versículo 23 que nos habla así, tenemos que entenderlo, que la palabra de Dios permanece para siempre, y que esa palabra de Dios que permanece para siempre es la que operó en nosotros, y que además nos renació prácticamente, o nos renovó, o hizo que nosotros naciéramos de nuevo para una herencia incorruptible. Es decir, para que tú y yo no andemos en cosas corruptibles. ¿Y qué es eso de cosas corruptibles? Acciones corruptibles. De que tú y yo no andemos haciendo lo malo, de que tú y yo operemos prácticamente en la bondad de Dios, que tú y yo operemos en el amor de Dios, que tú y yo operemos conforme a la voluntad de Dios y no conforme a la voluntad del mundo o conforme a la voluntad pecaminosa de nosotros mismos, sino a la voluntad santa de Dios. Y Dios nos invita a que tú y yo prácticamente andemos de manera incorruptible, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Y esto que somos de simiente incorruptible tiene que ver con el asunto de que Jesucristo es la simiente
incorruptible, que no se corrompe, que no tiene pecado alguno, y que esa simiente prácticamente no se puede corromper, antes bien es incorruptible, y que tú y yo no tenemos que poner nuestro fundamento en una simiente, vaya la redundancia, porque el fundamento y simiente es prácticamente lo mismo, es el fundamento, es donde se funda la vida. Entonces la vida de nosotros tiene que estar fundamentada en lo incorruptible que es Cristo el Señor, y no en cosas corruptibles que no sean Dios. Por ejemplo, en nuestras propias ideologías, nuestro propio pensamiento, o en pensamientos humanos, o voy a decirlo así, en corrientes de este mundo que corrompen prácticamente la mente y corrompen el corazón de las personas, e incluso corrompen el corazón del mismo creyente si se deja corromper. Pero tú y yo hemos sido cimentados en la incorruptibilidad de Jesucristo. Por lo tanto, nuestra vida tiene una herencia incorruptible. Y cuando digo que nuestra vida tiene una herencia incorruptible y que no está fundamentada en lo corrupto, es decir, de eso de la herencia, es decir, para el futuro, cuando Cristo venga, cuando Él esté presente y que lo veamos cara a cara, y que tú y yo estemos ahí viéndole y que le veamos sin pecado, y que nosotros prácticamente vamos a ser transformados en la resurrección de los muertos, y que no vamos a tener ningún pecado, entonces vamos a vivir eternamente con Él, pero de manera incorruptible, y nunca más el pecado será. ¿Por qué? Porque eso que Jesucristo hizo en nuestra vida, de que nos renació prácticamente a través de su palabra, por medio de su Santo Espíritu, nos heredó ese reino incorruptible, para que tú y yo, mis hermanos, nos gocemos eternamente. Entonces, todo eso lo hace por la acción de la palabra de Dios. Solamente por la acción de la palabra de Dios. ¿Y qué es eso de la acción de la palabra de Dios? Por el asunto de que tú llegamos a la palabra de Dios, un momento de nuestra vida, llegamos y empezamos a empaparnos de la palabra de Dios, y empezamos a leerla, y empezamos a comprenderla, y empezamos prácticamente a guardarla en nuestro corazón, y no la entendimos y no la guardamos por nuestra propia fuerza, sino por la operación del Espíritu Santo en nuestra vida, para que tú y yo tengamos esa herencia incorruptible en el reino de los cielos. Esa es la acción de la palabra. Dice también que la palabra nunca volverá vacía, dice así Isaías. La palabra de Dios nunca volverá vacía, siempre hará lo que le fue mandado. Y le fue mandado prácticamente que a ti y a mí nos haga herederos de una herencia incorruptible, que es el reino de los cielos. Pero bien, esa palabra de Dios, de acuerdo al versículo 23, que permanece para siempre, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que permanece, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne, es el versículo 24, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra de Dios dice aquí mismo en la carta de Pedro, que la palabra de Dios permanece para siempre. Pedro está citando prácticamente a Isaías, si para ser enfáticos, Isaías 40, versículos 6 al 9. Pedro está citando a él para decir que la palabra de Dios permanece, pero también Pedro habla que la carne del hombre, o el hombre mismo, toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Imagínense ustedes cómo es el hombre, y nosotros confiamos en lo que el hombre puede hacer, confiamos en nosotros mismos, confiamos en las demás personas, y no es malo confiar ciertas cosas a las demás personas en el sentido social, vamos a decirlo así, en el sentido de la fraternidad,
pero no en aspectos mismos de la salvación, depositar nuestra vida a la confianza de aquel que puede hacernos un bien, llamado hombre. Ahí estaríamos totalmente perdidos. Dice la palabra, maldito el hombre que confíe en el hombre. Dice así Jeremías, en el sentido que cuando los judíos, cuando llega Nabucodonosor, se lleva cautivos a varios en Judea, y Jeremías les dice que no vayan a los egipcios a pedir a los egipcios, sino que se rindan a Nabucodonosor. Y que los judíos no quisieron hacer caso. Jeremías les dice, maldito el hombre que confíe en el hombre. Porque ¿qué son los egipcios? ¿Qué son sus caballos? Pregunta Jeremías. No son nada, sino que pronto pasan. Son como la hojarasca. Entonces, pero tenemos que confiar en Dios, le dice Jeremías al pueblo. ¿Por qué? Porque prácticamente las promesas de Dios transmitidas en su palabra permanecen para siempre, no cambian, no se deshacen, no mueren las promesas de Dios. La palabra de Dios permanece para siempre, pero toda ideología humana es temporal. Tenemos que entenderlo, que toda ideología humana es temporal. Y voy a llamarlo así. A través de los siglos se ha estudiado mucho la palabra de Dios. Mucho se ha estudiado. Y sobre la palabra de Dios se han sacado muchos pensamientos, muchas maneras de pensar, muchas ideologías también. Pero de las ideologías a través que va cambiando prácticamente la historia o la sociedad, cabe recalcar aquí que la sociedad, en los estudios que se han hecho sociológicos, se dan cuenta que la sociedad va cambiando cada 5 años. Lo que hace 5 años fue nuestra sociedad aquí en Poza Rica es muy diferente a lo que es hoy. Y dentro de 5 años va a ser muy diferente a lo que hoy es. Y así consecutivamente pasan los años y las sociedades van cambiando, ¿sí? Entonces también juntamente con la sociedad van cambiando las ideologías. Hoy en boga está muchas ideologías que tienen de cabeza al mundo. Y más enfáticamente tiene de cabeza a la iglesia y tiene discusiones con la misma iglesia en el sentido de cómo se tiene que comportar la humanidad o qué cosas se tienen que aprobar legislativamente hablando, y todo ese tipo de cosas están sucediendo hoy en cuestión de las ideologías que están en boga ahorita. Pero cabe mencionar que toda ideología es temporal. Llega un tiempo y termina esa ideología y resurgen nuevas ideologías. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y en la palabra de Dios prácticamente es donde tiene que estar fundamentada nuestra vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es eterna. No es temporal la palabra de Dios como las ideologías humanas. La palabra de Dios permanece para siempre y ahí tiene que estar fundamentada nuestra fe y tiene que estar fundamentada nuestra vida. Entonces, ¿dónde está nuestro fundamento? En ideologías que van de boga generación tras generación o generación en generación, porque van cambiando de generación en generación. ¿En esas ideologías está nuestro fundamento, o solamente nuestro fundamento está en la palabra de Dios que permanece para siempre, es decir, que es eterna? ¿Dónde está nuestro fundamento? Dice la Biblia que la palabra de Dios permanece para siempre. Decíamos los domingos pasados que Dios por su palabra creó el cielo y la tierra, por su propia palabra. Cuando Dios dijo, dice la palabra, hágase esto, y todo fue creado. Entonces, por esa razón decimos que Dios creó por su palabra, por la palabra, todas las cosas, todo lo que ha sido hecho. Por lo tanto, cabe mencionar nuevamente que la palabra de Dios es eterna. Siempre la palabra de Dios ha sido eterna, y ahí tiene que estar nuestro fundamento. Pero también cabe recalcar el versículo 25, en la parte B del versículo, dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido
anunciada. Fíjense bien. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esa palabra de Dios que es eterna, que por la cual creó todas las cosas, por la cual también dijo las promesas, por la cual prometió al ser humano la salvación, por la cual se dijo también de que un día llegaría el Salvador, de que se dijo también de que los que creyeran serían salvos, el justo por la fe vivirá. Esa misma palabra es la que a ti y a mí nos ha sido anunciada a través del Evangelio. Es decir, la palabra de Dios se predica en el Evangelio de Jesucristo. Y eso a ti y a mí nos ha sido predicado, y tú y yo lo hemos absorbido y la hemos guardado y la hemos creído y hemos estado ahí prácticamente creyendo en la palabra, día con día creyendo en la palabra. Esa palabra que permanece para siempre y que nos ha sido anunciada en el Evangelio de Jesucristo. ¿O acaso no hemos creído? ¿O acaso esa palabra se me vuelve confusa y no entiendo cómo es que Jesucristo murió por mí? No entiendo yo todavía cómo Él se puso por mí en la cruz del Calvario cuando yo merecía morir en la cruz del Calvario. No entendemos todavía que esa acción de Dios en Jesucristo al morir en la cruz del Calvario ya estaba anunciado prácticamente por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Entonces tenemos que entender también que esa palabra que fue anunciada y que fue prácticamente cumplida en Jesucristo es la que a ti y a mí nos ha sido anunciada y en la cual tú y yo hemos creído. Por lo tanto, dice así el versículo 1 del capítulo 2: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Hermanos, tenemos que entender una cosa aquí, que aquí nos invita la palabra que como niños recién nacidos deseemos la leche espiritual no adulterada, que es prácticamente, hablando de la leche espiritual, habla prácticamente en el mismo contexto que viene hablando ya Pedro, de la palabra de Dios. Esa es la leche espiritual para ti y para mí, y que la deseemos como niños recién nacidos. Pero también cabe mencionar que en el mundo hay comida chatarra. Por ejemplo, tenemos hijos y hoy en la actualidad, aquí en México al menos, no sé si en otros países, pero al menos aquí en México, se ha dicho que todas las empresas que produzcan alimentos envasados, como en bolsas, en frascos, en latas, todo eso, le pongan qué contiene, porque hoy sabemos que todos esos productos no son alimentos naturales, simple y sencillamente son químicos que incluso le dan el sabor, revuelven muchos químicos, los revuelven para darle sabor a chocolate. O sea, nos venden chocolate que no es chocolate, por decirlo así. Nos venden leche que no es leche. Nos venden tantas cosas que no es lo que dicen que son. Y es lo que llamamos nosotros comida o alimento chatarra, que no nutren, que no nos nutre, o al contrario nos malnutren este tipo de alimento. Entonces, aquí la palabra nos dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y si habla de que deseemos la leche espiritual no adulterada, está hablando de una leche no adulterada. Eso quiere decir que si hay leche adulterada, que si hay alimento adulterado, alimento que realmente no es alimento. Y hablamos prácticamente aquí que la palabra de Dios es el alimento del creyente. La palabra de Dios es nuestro alimento. Y si es nuestro alimento, tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Pero también
en el alimentarse de la palabra de Dios, tenemos que desechar pues toda malicia. Y lo curioso es que aquí, en la versión en español, de eso de desechando pues toda malicia, desechando toda malicia, en el texto original connota, en el texto griego connota, desvístete de toda la malicia. O sea, quítate el ropaje de la malicia, quítate el ropaje de todo engaño, quítate el ropaje de la hipocresía, quítate el ropaje de la envidia, y quítate el ropaje de todas las detracciones. O sea, de toda la maldad, quítate el ropaje y vístete prácticamente, vístete de Cristo. Es el énfasis que lleva aquí. Es lo que connota este versículo. Pero también en ese vestirse de Cristo, nos invita a desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, no tenemos que consumir la leche adulterada, es decir, no tenemos que andar buscando en otras cosas que no sea la palabra de Dios. Esto no quiere decir, mis hermanos, no quiere decir de que no podamos leer ciertos libros, pero cabe mencionar, mis hermanos, que hay autores que tuvieron su auge en determinada época, después se vuelven clásicos porque tuvieron su auge, pero que a nuestros tiempos no nos dicen nada, por decirlo así de esta manera. Pasa su tiempo y ya no nos edifican para nada. Hablando de los libros seculares, hablando de libros, incluso libros de teología y libros de vida cristiana y demás, que ya antiquísimos, libros así, pero que en nuestra realidad de hoy del presente no nos dicen nada. Pero también cabe recalcar aquí y el ahora, la palabra de Dios, a pesar de que es antiquísima, desde una perspectiva escrita por los hombres, que es antiquísima, pero esa palabra permanece para siempre y que sigue siendo actual y que sigue en boga y que todavía sigue en nuestras vidas teniendo un auge y teniendo prácticamente una influencia para transformación de nuestra vida. Esa tenemos que buscar día con día. Buscar la leche no adulterada, buscar la leche pura que es la palabra de Dios. La palabra de Dios que permanece para siempre. Entonces, la palabra de Dios nos hace creer a ti y a mí al leerla. Por esa razón, tenemos que ir día con día en busca de la palabra. Y esa palabra nos hace crecer a ti y a mí. Como el niño, el bebé cuando está en brazos de su mamá, que todavía está lactando, por decirlo así, si le dan pecho al bebé, si la mamá lo cría lo alimenta con pecho, con leche de pecho, el bebé va agarrando defensas y va creciendo el bebé fuerte, va agarrando todos los nutrientes que la mamá le da y el bebé va madurando físicamente, pero también va madurando emocionalmente por estar en el regazo de su mamá. Pero cuando al bebé se le da el biberón o se le da otros alimentos que no es la leche materna, el bebé tiene complicaciones de enfermedades, alergias y otras cosas que pasan en la vida del bebé. Pero también cabe mencionar aquí que esa palabra de Dios nos hace crecer así como el bebé crece por la leche materna. Por lo tanto, tú y yo tenemos que siempre acercarnos a beber de la leche materna que es la palabra de Dios, por decirlo de esta manera. Entonces, cuando el bebé va creciendo, que ya se hace un infante, un niño más grandecito, y que empieza a comer ya los nutrientes de viandas, por ejemplo, empieza a comer ya algo más sólido y también va adquiriendo, pero si le das algo sólido, pero que no es natural, el bebé empieza a perder ciertos nutrientes, pero si le das de lo natural,
lo que la misma naturaleza nos da. Entonces el bebé se nutre y va creciendo. Pero también el aspecto de que cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, día con día, que no dejamos, sino que vamos creciendo día con día, que nuestra vida va madurando día con día, espiritualmente hablando, y que día con día vamos caminando, tenemos que entender que nunca tenemos que olvidarnos de que tú y yo tenemos que llegar a la palabra de Dios como un bebé, como alguien necesitado de la leche espiritual que es la palabra de Dios. Entonces nos alimentamos y nos nutrimos y maduramos en la palabra, al grado de que cuando ya seamos viejos, no quiere decir esto que cuando seamos viejos no vayamos a la palabra de Dios, sino que día con día seguiremos yendo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos vamos a seguir sintiendo como los bebés esos, a pesar de la madurez que hemos tenido y a pesar de los nutrientes que hemos adquirido por la palabra de Dios. La palabra de Dios permanece para siempre. Y entonces cabe mencionar aquí que el Hijo del Señor, es decir, el Hijo de Dios, se alimenta de su palabra, como el niño se alimenta de la leche materna. Todos los días tenemos que acercarnos a la palabra de Dios porque ese nos da el crecimiento espiritual. Pero si nosotros, tú y yo, vamos a libros de teología, vamos a libros, otro tipo de libros de filosofía, sociología, psicología o cualquier otro tipo de libros, pero no vamos a la palabra de Dios, entonces estamos siendo mal alimentados. Pero si tú y yo vamos a la palabra de Dios día con día, entonces nuestro alimento es sólido, nuestro alimento es fuerte, nuestro alimento está lleno de nutrientes que nosotros, nuestra alma, necesita para el crecimiento espiritual. Por lo tanto, mis hermanos, día con día tenemos que acercarnos a la palabra de Dios, buscar a Dios en su palabra, buscar a Cristo en su palabra, buscarle día con día, tener esa comunión con Él en la palabra de Dios. Pero si nosotros nos olvidamos de ir a la palabra día con día, entonces estaríamos prácticamente perdiéndonos de los nutrientes espirituales que nos da el mismo Dios en su palabra. Si tú crees que la Biblia es la palabra de Dios, entonces acércate. Si no crees, acércate de todos modos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios te lleva a que creas, te lleva a que tú vayas adquiriendo prácticamente una especie de fe, o voy a decirlo la fe, a través de la acción de su Santo Espíritu que obra por la palabra. Mis hermanos, acerquémonos confiadamente a leer la palabra de Dios todos los días. No nos olvidemos de que somos hijos de Dios y que Dios quiere tener comunión con nosotros como la mamá quiere darle alimento al bebé y quiere tener en su regazo al bebé. Así nos quiere tener Dios a nosotros. Por esa razón acerquémonos a su palabra día con día. No olvidemos los nutrientes de la palabra de Dios para nuestro crecimiento espiritual. Muchas veces venimos a la iglesia, y no es malo venir a la iglesia, por supuesto, es buenísimo venir a la iglesia, pero venimos y leemos la palabra cuando el predicador, quien va a predicar, dice, abren la palabra en fulana cita, el predicador la lee o invita a la iglesia a leerla, y es lo que leemos en la semana. Entonces, ¿qué nutrientes podemos tener? No son suficientes los nutrientes, sino que día con día tenemos que adquirir los nutrientes en la palabra de Dios, acercarnos a la palabra. No podemos ser hermanos o hijos de Dios solamente de rituales nada más, de cultos nada más. Tenemos que venir a la palabra día con día y nutrirnos de la palabra, porque Dios quiere que tú y yo crezcamos espiritualmente y que adquiramos los nutrientes de la palabra de Dios día con día, todos los días de nuestra vida, para que así tú y yo estemos maduros y fortalecidos en la palabra de Dios, y para que cuando también aquellos que Dios nos invita a que la amemos, podamos amarles como se debe por la acción del Espíritu Santo que opera en su palabra
por haber adquirido nutrientes de la palabra, podemos nosotros amar a los demás. Esa es una realidad. ¿Cómo tenemos que amar? En la palabra nos dice cómo tenemos que amar. No es nomás amar por amar, sino amar conforme a la palabra de Dios. Y el amar es entregar la vida por el otro. ¿Y cómo tenemos que hacerlo? La palabra de Dios nos habla. Pero si no vamos a la palabra de Dios, entonces vamos a andar divagando de cómo tengo que hacerlo, cómo tengo que vivir, cómo tengo que comportarme, cómo tengo yo que vivir mi propia vida cristiana, y no lo sé cómo tengo que vivirla. Por esa razón muchas veces andamos tropezando, porque nuestros pies son débiles, porque no vamos a la palabra de Dios. Pero cuando nos nutrimos con la palabra de Dios, entonces estamos fortalecidos, y día con día, a pesar de que vengan los fuertes vientos y las fuertes tormentas, tú y yo estamos fortalecidos por la palabra de Dios, y por esa razón nuestros pies se mantienen firmes y no resbalamos ni caemos, porque nuestra vida está fortalecida por la palabra de Dios, que opera a través de su Santo Espíritu en nuestra vida. Oremos. Amante Dios, muchas gracias por tu palabra. Glorifícate en nuestra vida, Señor, hoy y siempre. Señor, realmente muchas veces buscamos nutrirnos, Señor, en cosas que no edifican. Buscamos, Señor, en autores, Señor, seculares. Buscamos en el trabajo, en la familia. Buscamos en otras cosas, oh Dios bendito, que realmente no edifican. Buscamos, oh Dios, oh Padre Santo, en ideologías, Señor, de este mundo, ideas teológicas, si queremos, filosóficas, o cualquier otro materia o disciplina. Señor, buscamos y nos olvidamos de tu palabra, y nos nutrimos, Señor, con comida chatarra, espiritualmente hablando. Y nosotros caemos y tropezamos porque no estamos firmes ni fortalecidos en ti. Señor, ayúdanos a comprender eso, Señor. Queremos ir a tu palabra, oh Dios bendito, y nutrirnos día con día con tu palabra que vive y permanece para siempre. Tu palabra, Señor, con la cual tú creaste el mundo y todo lo que existe. Señor, con esa palabra, Señor, queremos nutrirnos día con día. Ayúdanos, Señor, a acercarnos fielmente, Señor, a tu palabra, y buscarte a ti, oh Señor Jesucristo, en tu palabra. Buscarte, Señor, y tener esa comunión íntima contigo en tu palabra, para gloria y honra tuya. Glorifícate en nuestras vidas hoy y siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que la misericordia de Dios Padre, la gracia de su Hijo Jesucristo y la comunión y la paz de su Santo Espíritu y la palabra de nuestro Dios Trino sea con cada uno de vosotros y sus familias, hoy y siempre. Amén.